Hoy te platicaré del incendio y la muerte de migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Al menos 38 migrantes murieron en instalaciones del gobierno en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un hecho en donde no ha existido claridad en el número de identidad de las víctimas y en donde ha habido cruce de culpas entre autoridades de Estados Unidos, de México, migratorias y hasta de aspirantes a la presidencia de la República. En este video te platicaré de ese incendio y del alcance de las responsabilidades en las autoridades involucradas en la mayor tragedia migrante ocurrida en México durante este sexenio. Bienvenidos al Caporal del 28 de marzo, comenzamos. ¿Cómo inició la peor tragedia migrante ocurrida en México en lo que va de este sexenio? Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Lo que acabas de ver y escuchar es la confirmación de víctimas del incendio en voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió en la sede del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua. Inicialmente, el reporte fue de 39 personas fallecidas, pero después la cifra fue actualizada en la misma conferencia matutina a 40 y más tarde, de hecho en las últimas horas, las autoridades están hablando de 38 personas fallecidas. Ahora te muestro en pantalla el lugar de donde ocurrió este hecho. Como puedes notar, está circulado en rojo. Se encuentra del lado derecho y está a 2,5 kilómetros de la presidencia municipal, que está del lado izquierdo. Al norte se observa justo el río Bravo, la frontera con Estados Unidos. Inicialmente las autoridades informaron que esta tragedia inició con una protesta de migrantes ante empleados del Instituto Nacional de Migración mexicanos, en donde alguien arrojó un solvente en los baños del área reservada para los hombres migrantes e inició un incendio. Sin embargo, como los migrantes estaban retenidos, no pudieron ponerse a salvo. De hecho, por el lugar en donde sucedió este incendio es que todos los hombres eran hombres. Estaba en la zona precisamente de hombres, según consta en este video, en donde se observa que los migrantes estaban encerrados, motivo por el cual no pudieron huir del fuego. Lo que acabas de ver es justo uno de los momentos del inicio del incendio. Antes de que ocurra cualquier tragedia, he decidido poner solamente el inicio por las políticas de YouTube y también por respeto a la audiencia. Los bomberos tardaron en llegar aproximadamente 15 minutos al lugar, según consignó la prensa local, que también dio fe de al menos 28 personas heridas que fueron trasladadas a diversos hospitales. Aunque la cifra oficial del número de fallecidos fue ofrecida esta mañana en la conferencia matutina, corregida también, o mejor dicho, actualizada en la misma conferencia matutina, todavía al mediodía de hoy decenas de migrantes estaban buscando a sus conocidos debido a que no habían sido reveladas las identidades de los fallecidos y de todos los heridos. Según algunos migrantes, adentro de las instalaciones donde ocurrió el incendio había al menos 300 personas extranjeras. El gobierno del estado de Chihuahua ha emitido varias actualizaciones, entre las que destacan que el incendio ocurrió en el área de hombres, que son 68 las víctimas, todas migrantes. 37 fallecieron en el lugar, 37 fueron hospitalizadas, 2 de ellos fallecieron en hospitales, para sumar 39 muertos, 29 heridos, 18 de ellos dados de alta, 11 continúan hospitalizados. Esta cifra antes de la actualización de 40 muertos y también de la actualización de los 38 muertos. De tal forma que en este video hablaré de al menos 38 muertos
precisamente por esta danza de cifras por parte de las mismas autoridades. Y también el gobierno de Chihuahua ha confirmado que hay 2 investigaciones abiertas, una a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y otra a cargo de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que de los migrantes fallecidos, 28 eran originarios de Guatemala. La Fiscalía General de la República Mexicana ha agregado que también había entre heridos y fallecidos 13 hondureños, 12 salvadoreños y 12 venezolanos. De hecho, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ha emitido este tuit en donde lamenta lo ocurrido, mientras que Mario Buscaro, ministro de Relaciones Exteriores de ese país, aseguró que todas las víctimas de nacionalidad guatemalteca eran mayores de edad, es decir, no hay niños entre estas víctimas de esta nacionalidad. La ONU, por su parte, pidió al gobierno de México una investigación exhaustiva sobre esta tragedia, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana emitió un reporte, de hecho te lo muestro en pantalla, en donde asegura que ya inició una investigación, tanto por el incendio como para conocer las condiciones en las que estaban los migrantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprovechó para señalar que este tipo de tragedias son un recordatorio de los riesgos que enfrentan los migrantes en todo el mundo y ofreció su ayuda al gobierno de México para esclarecer las causas del incendio. El gobierno mexicano no ha respondido ante esta invitación. Esto es lo que se sabe sobre la tragedia y las reacciones oficiales respecto de ella. Sin embargo, así como han aparecido reportes, anuncios de investigaciones, actualizaciones, han también aparecido señalamientos sobre quién es el responsable de este acontecimiento, ya sea qué persona, qué instancia o qué gobierno es la responsable de este hecho. Y de allí salen todos raspados. El relator especial de la ONU, Felipe González Morales, por ejemplo, dijo que estas tragedias son causadas por el uso extensivo de la detención migratoria. Activistas y organizaciones de derechos humanos también han aparecido, como por ejemplo el Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, han acusado al mismo gobierno de los Estados Unidos por sus políticas antimigrantes en aquel país que expulsan a los extranjeros hacia México, aunque no sean de nacionalidad mexicana. Recordarás, los migrantes que llegan a Estados Unidos son devueltos a México bajo el llamado Título 42, que fue puesto en marcha para evitar contagios de COVID-19 en el contexto de la pandemia. Un título, un acuerdo que va a vencer este próximo 11 de mayo. Mediante este Título 42, los sudamericanos y centroamericanos que lleguen a la frontera de México con Estados Unidos deben pedir asilo mediante una aplicación telefónica en la frontera, pero para esto el gobierno de Estados Unidos pactó con el gobierno de México que México recibirá a 30,000 migrantes al mes originarios de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras esperan la respuesta de Estados Unidos sobre su solicitud de asilo. Sin embargo, mientras que algunos culpan al gobierno de Estados Unidos por sus políticas antimigrantes, hay quienes señalan y culpan al gobierno de México por aceptar las condiciones de asilo en México para quienes quieren entrar a Estados Unidos. El Centro ProDH, por ejemplo, ha emitido este posicionamiento en donde señala que si los migrantes estaban bajo el resguardo de las autoridades mexicanas, son las autoridades mexicanas las encargadas de garantizar la vida de las personas retenidas. Y también hay señalamientos en contra del Instituto Nacional de Migración por dejar encerrados a los migrantes en la zona donde se originó el incendio, justo como se aprecia en el video que te mostré hace unos minutos y que te lo muestro nuevamente. Se nota precisamente la puerta cerrada y los migrantes que están del otro lado, detrás de ella, pues tratando de romper, de abrir, de salir. Sin embargo, las acusaciones también han sido hechas con nombre y apellido. Es decir, hay quienes señalan por nombre y apellido a quienes deben de responder por lo que ocurrió hace unas horas. Aquí la pregunta es, ¿quién debe de responder?
si el titular del Instituto Nacional de Migración, si el responsable de la política migratoria de México o quien aceptó los términos fijados por Estados Unidos para ejecutar las políticas antimigrantes dentro del territorio mexicano. Aquí justo en este punto aparecen también los nombres de dos corcholatas, como los llama el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dos precandidatos a la presidencia de la República afines al gobierno en turno. Adán Augusto, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Desde el Senado de la República, la oposición ha exigido la renuncia de Adán Augusto por ser el principal responsable de la política migratoria. Han solicitado la renuncia también de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, un instituto que está en el organigrama respondiendo a la Secretaría de Gobernación, y también han pedido la renuncia del canciller Marcelo Ebrard por ser el encargado de las negociaciones con Estados Unidos de las políticas en contra de migrantes. A esta discusión se ha sumado también la Iglesia Católica. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió este comunicado, te lo muestro, en donde señala que, a juzgar por el video en donde se les ve que estaban los migrantes encerrados y por las condiciones infrahumanas, esto lo digo textual, como lo ha señalado la iglesia, en las que vivían, el lugar en donde estaban no era un albergue, sino el lugar en donde estaban y donde ocurrió el incendio, más bien parece una cárcel. Esta postura fue emitida en clara referencia a lo manifestado esta misma mañana por el presidente mexicano. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue. Ante estas críticas, el secretario de Gobernación ha hecho dos posicionamientos. Uno, reconoce que el Instituto Nacional de Migración está bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, pero asegura que hay un acuerdo administrativo dentro del gobierno federal que le confiere la conducción de este asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, su rival en la contienda interna de Morena con miras a la presidencia del 2024. Hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. El segundo punto a destacar sobre lo recientemente dicho por el secretario es que él asegura que desde la madrugada de hoy tuvo conocimiento del video en donde se aprecia que los migrantes estaban encerrados. Y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche. En la conferencia matutina de hoy, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó una cosa de este hecho: que el incendio fue originado durante una protesta de migrantes. Sin embargo, sobre el video en el que se ve a los migrantes encerrados y que era información de previo conocimiento del gobierno mexicano a la realización de la conferencia matutina, no fue abordado por el presidente. De hecho, también este acontecimiento, el que ya lo sabía previamente las autoridades federales, fue otro de los puntos señalados por la conferencia del Episcopado Mexicano, por la Iglesia Católica, quien pidió no criminalizar a los migrantes. Así, justo es como lo dio a conocer el presidente mexicano este hecho, las causas. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.